de FEMA. FEMA, quien es la agencia que está poniendo el billete para la reconstrucción de Puerto Rico. No solamente de lo eléctrico, pero toda la demás reconstrucción. Licenciado Vaquero, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias. Buenas tardes, Quique, buenas tardes a los técnicos aquí en el estudio y a todas y todos en tu radio audiencia. Un privilegio siempre estar aquí. Licenciado, ¿cómo vamos en la reconstrucción? Bueno, Usted Quique, hizo un anuncio ayer con el gobernador Pedro Pierluisi. La gente en términos de reconstrucción se concentra mucho en lo que tiene que ver con lo eléctrico, pero lo eléctrico sobre 50 mil millones de dólares, lo eléctrico puede ser el 15 o el 20%. Hay muchísimas otras reparaciones, otras reconstrucciones. Por ejemplo, yo sé que hay muchas que tienen que ver con autoridad de acueducto de alcantarillado, con dragado y con mejorar el sistema de agua en Puerto Rico, que no llevan tanta distracción o atención como lo eléctrico, pero que sí son importantes también, como lo que estamos viviendo ahora. Adelante. seguro, Quique. De nuevo, buenas tardes. Hace tiempito que no estaba por acá, así es que tengo más o menos un resumen de por dónde vamos. Hasta la fecha, FEMA ha logrado asignar, como nosotros decimos, obligar, más de 27 mil millones de dólares a sobre 9.800 proyectos. Eso es en total. Eso es el universo de proyectos que FEMA le ha asignado fondos en Puerto Rico. De esos 27 mil millones, 15 mil millones corresponden a dinero asignado a la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene 9.400 millones, el Departamento de Educación, que tiene 2.000, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que tiene 3.600, y la Administración de Vivienda Pública, que tiene 554 millones. También es importante en este resumen destacar, Quique, que los municipios, ¿por dónde vamos con los municipios? Pues los municipios tienen más de 6.000 proyectos aprobados para una cuantía de más de 3.000 millones de dólares. Obviamente, Quique, llegar al paso de hacer la obligación de dinero no es la reconstrucción. La reconstrucción es obviamente que esa obra se ejecute y que ese proyecto se lleve a término. Claro, el primer paso es obviamente asignarle dinero y que los alcaldes, los jefes de agencia, las entidades sin fines de lucro que cualifican tengan a su disposición los fondos para poder llevar a cabo las obras de reconstrucción por todos los daños que causó María. Claro, es importante recordar que FEMA es una agencia que funciona a base de reembolso. Cuando ustedes me escuchan decir que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene asignado 9.400 millones de dólares, eso no significa que nosotros le entregamos un cheque de 9.400 millones de dólares. Eso significa que ese es el dinero que tienen disponible para llevar a cabo obras que cualifiquen con daños del huracán María. Por ejemplo, ya ellos completaron una obra en Mayagüez, la central de hidrogas de Mayagüez. Eso fueron 16 millones de dólares. En el proceso de FEMA, ahora a ellos les corresponde solicitar el reembolso por ese dinero que ellos gastaron en esa obra. Eso puede hacerse en la totalidad cuando terminan el proyecto, eso puede hacerse por fases, eso puede hacerse de diferentes maneras. Como tú bien sabes, una de las preocupaciones que hay es que tanto el gobierno como los municipios pues no están ahora mismo bollantes en términos de cash flow. Así que en FEMA junto a Col3 y al gobierno hemos estado haciendo ajustes. Recientemente sabe que el ingeniero Lavoy anunció un proyecto piloto que le aprobó FEMA para poder adelantar hasta el 25% en algunos proyectos, ¿verdad?, bajo ese programa piloto, que puedan ayudar a esos alcaldes, a esos jefes de agencia a echar a correr esos proyectos. Cuando reciben reembolso, con ese dinero echan a correr otro y sucesivamente pues la rueda sigue cogiendo momentum en ese sentido. El anuncio que hicimos con el gobernador fue que de esos 9.400 que le asignamos a la Autoridad de Energía Eléctrica, ya se han aprobado. Ese dinero significaba un presupuesto que tenía la autoridad para poder hacer proyectos. Ellos ya tienen aprobados 15 proyectos, de esos 11 son transmisión, distribución y alumbrado, 4 son de generación, hay proyectos de luminaria, de alimentadores, subestaciones, de la parte de prepa, la central de Mayagüez, Aguirre, Cambalache.
hay varios proyectos que son muy importantes para la estabilización del sistema eléctrico. En mi opinión, todos estos proyectos de infraestructura son críticos, pero obviamente el sistema eléctrico es la clave del futuro de Puerto Rico económico. Nosotros tenemos que tener una red eléctrica que sea confiable, que sea resiliente, que pueda resistir embates futuros de desastre. Y eso fue lo que queríamos anunciar que comenzó. Ya no estamos hablando de que tienen dinero asignado y que van a comenzar, ya los proyectos comenzaron. Tenemos ya conversaciones tanto con la Autoridad de Energía Eléctrica como su contratista Luma para que presenten planes de cómo ellos ven distribuidos esos proyectos que van a hacer en los próximos 5 años. De esa manera todo el mundo puede, ¿verdad?, planificar qué recursos va a necesitar en términos de cuando sometan esos proyectos y esos proyectos se aprueben, vayan a subasta, vayan a diseño, todos los pasos necesarios para que esos proyectos se completen y qué cosas van a hacer falta en cada uno de esos pasos para que los proyectos se lleven a término. Yo escuché, te escuché a ti decir que en comparación con Katrina, del huracán Katrina, en Luisiana, en Luisiana, que aquí ustedes habían obligado y habían adelantado en el tiempo que en los primeros, yo diría 3 años, porque esto no puede llevar más de 3 años. Estoy hablando en términos de reconstrucción, porque lamentablemente aquí se es equívoco el decirle, bueno, gobernador, en 5 años del paso del huracán María, ustedes no han hecho nada, cuando no es así, porque esto pasó por un proceso legislativo que tomó como 18 meses. No solo eso, Quique, Entonces tú no puedes decir que aquí no se ha hecho algo en 5 años, cuando eso no fue en 5 años. Sí. O sea, la administración de Ricardo Rosselló tuvo que entregar un plan, sí, que se lo viraron para atrás porque él pidió $100,000 millones. Y no solo eso, hay que recordar que tan pronto pasó el huracán María, por los próximos aproximadamente 2 años, los proyectos que se llevaron a cabo fueron proyectos que nosotros conocemos como proyectos de emergencia. Esos son reparaciones que se hacen rápido para poner a correr el sistema eléctrico, para poder abrir carreteras, para poder... Esos proyectos no son de obra permanente. Los primeros aproximadamente 2 años estuvieron en ese proceso. Muchos proyectos de emergencia para poder poner básicamente parchos al sistema eléctrico, a las carreteras, para poderlas hacer funcionales. En términos reales, los proyectos que nosotros llamamos de recuperación o de obra permanente llevan aproximadamente unos 3 años. Y sí, nosotros comparando con huracanes como Katrina en Luisiana y Sandy en Nueva York, cuando hacemos la comparación hemos obligado aproximadamente el doble del dinero en la mitad del tiempo. Eso es un reconocimiento, eso no lo hace FEMA solo, eso es un reconocimiento al trabajo que han hecho los alcaldes, los jefes de agencia y el gobierno, porque requiere de muchísima documentación. El paso, yo creo que más complicado de todo el proceso es asignar esos fondos, porque hay que demostrar titularidad. El municipio o la agencia tiene que demostrarme que tiene una responsabilidad sobre esa propiedad, así es que lo apropiado es que esa entidad sea la que recibe el dinero para arreglarlo. El estado que tenía antes del paso de María, es muchísima la documentación en términos planos de cómo estaba construido, muchísima documentación que hace falta para poder determinar la cantidad de dinero que se va a asignar para esa reparación. Así que en ese sentido, eso no es un reconocimiento solamente a FEMA, eso es un reconocimiento del trabajo en equipo que se ha hecho en Puerto Rico en los últimos años. Ok. La gente se concentra en la electricidad. También están los proyectos de los municipios. Ahora, por ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, que hay casi $10,000 millones asignados, que esos $10,000 millones, pues, quien va a llevar a cabo esa transformación en la mayoría de las áreas, entiendo yo que va a ser Luma, como contratista del gobierno. Pero si hay mal uso de esos fondos, ¿quién es el responsable? ¿Luma o la Autoridad de Energía Eléctrica? Bueno, vamos por partes.
subrecipiente de los fondos. El subrecipiente de los fondos a es quien se le asignan. a quien se le asignan los Correcto. dineros. Eso es la Autoridad de Energía Eléctrica. Es la Autoridad de Energía porque Eléctrica. bajo la ley de FEMA, la entidad a que se le asignan los fondos tiene que ser una entidad pública o una entidad sin fines de lucro que sea elegible, que son algunas que cualifican. Pero una entidad privada, y tenemos que recordar, le asignan el dinero al dueño del sistema eléctrico. O sea que el dueño en este caso el dueño del sistema eléctrico, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, es el responsable ante FEMA de cómo se utilizan esos fondos. Eso es correcto. Y si sale algo mal, ustedes, el Office of the Inspector General, la oficina del inspector general de Homeland Security, a donde va a ir detrás, es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, a quien, ¿verdad? Quien recibe los fondos es la Autoridad de Energía Eléctrica. En primera línea. Instancia, claro, En primera línea. Eso es correcto, porque es el que recibió los fondos. Porque es el que recibe los fondos. Y si mañana, o el mes que viene mi gran fanático de este programa, Fermín Fontané, y privatiza la generación completa de Puerto Rico, entonces según lo que yo entiendo, que usted me acaba de decir ahora, que tú me acabas de decir, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que continuar existiendo para seguir siendo recipiente de los fondos de FEMA, ¿cierto o falso? Eso es correcto. De alguna forma, obviamente la autoridad es dueña de todas las facilidades de la red de distribución en Puerto Rico. De la misma forma que la Autoridad de los Puertos sigue siendo dueña del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Correcto. Y tiene un contratista que lo administra. En este caso es un poco diferente la relación, pero es el equivalente. La Autoridad de Energía Eléctrica puede tener un contratista que maneje transmisión, distribución, iluminación, todas estas cosas, y otro contratista que maneje la parte de la generación. Pero el que va a seguir recibiendo los fondos va a ser la Autoridad de Energía Eléctrica. El que ese trabajo lo lleven a cabo esos contratistas, pues como en el Departamento de Educación, tienen también contratado un contratista para ¿verdad? Tramitar los fondos de FEMA. Así es que esa parte, el recipiente de los fondos sigue siendo el responsable. Lo que es importante también señalar es que obviamente en todas estas conversaciones nos estamos asegurando que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como LUMA estén alineados en lo que se quiere hacer y el negociado de energía. Lo que hicimos nosotros fue que acordamos que los proyectos no iban a llegar a FEMA, primero hasta que estuviéramos seguros que están aprobados por el negociado de energía. Y segundo, que las conversaciones entre LUMA y la autoridad, ¿verdad? Se sienten ellos y pongan claro cuál va a ser el plan que se va a seguir para utilización de fondos. Así que en ese sentido, yo insisto en todas las reuniones que voy, que es muy importante que LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica estén en la misma página, porque va a requerir de muchísima coordinación también. Estos proyectos que son de transmisión y distribución y los proyectos que son de generación van a requerir mucho trabajo que es bien técnico, que es importante que la autoridad y LUMA estén alineados. Yo estoy viendo, ¿verdad? En términos de cómo se mueve el proceso, muchísimo avance en cuanto a cómo eso se lleva a cabo, ¿verdad? Todavía quedan algunas para mí, ¿verdad? En términos de FEMA, como nosotros entendemos, que lo discutimos, nosotros tenemos reuniones semanales para discutir todos estos proyectos y poco a poco vamos aclarando, ¿verdad? Quién se va a hacer responsable de qué, quién va a estar a cargo de transmisión, quién va a estar a cargo de generación, cómo esos proyectos se entrelazan. Es una discusión a veces bien técnica, pero muy importante. Departamento de Educación. El Departamento de Educación tiene 2.000 millones de dólares aprobados para proyectos. Ya han sometido proyectos de escuelas. Como sabes, el otro día también anunciamos que una asignación de fondos para 55 escuelas. Yo no sé si la gente recuerda la famosa controversia con las columnas cortas. Sí, por lo que sucedió en el área sur después de los terremotos. Pues estas escuelas que identificamos no son escuelas que sufrieron daño con los terremotos, pero son escuelas que tienen la misma vulnerabilidad de las columnas cortas. O sea, 55 escuelas aparte de las que sufrieron daño. Afectadas. Correcto. 55 escuelas adicionales que tienen la misma vulnerabilidad por tener las columnas cortas y otros diseños de ingeniería que son similares. Así que asignamos la primera fase, que es para identificar específicamente
el diseño de esas escuelas. No todas esas escuelas son idénticas. Hay que identificar algunas que pueden ser edificios históricos, hay que identificar algunas que pueden estar en áreas inundables. Así que asignamos la primera asignación de fondos para ver cómo esas 55 escuelas se van a poner al día y se van a corregir esos defectos de ingeniería que pueden tener que le causan una vulnerabilidad. Tienes que recordar, Quique, que el propósito principal de FEMA es que en el futuro el sistema, todo lo que nosotros hagamos, que sea más resiliente. Por eso en esos proyectos, en esos 15 proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica, nosotros le asignamos, fuera de los 9.400 millones, 9 millones de dólares para lo que nosotros llamamos mitigación. Mitigación es cómo hacemos esos proyectos más resilientes. Eso puede incluir elevar subestaciones que pueden ser susceptibles a inundaciones, el tipo de poste que se va a usar, resistente a cuántos vientos, ¿verdad?, de millas por hora. Ese tipo de cosas nosotros la vemos porque por cada dólar que nosotros gastamos en mitigación, en hacer el sistema más resiliente, cuando ocurren desastres nos ahorramos $6. Ahora, en esta reconstrucción, la gama de gasto es bastante amplia en términos de consultores, asesores, diseñadores y todo ese tipo de cosas, pero es un mismo número. O sea, yo te doy a ti $9,000 para la reconstrucción del sistema eléctrico. Si tú te gastaste $4,000 millones en administrativos, en diseño y en otro montón de otras cosas más, que FEMA puede que las apruebe todas y solamente te sobra para construcción per se la mitad del dinero, ese es tu problema. Bueno, nosotros asignamos 1% a lo que se conoce como gastos administrativos. Ellos no pueden gastar cualquier cantidad de dinero. Pero el gasto administrativo incluye la parte de diseño. No, la parte de diseño es parte de lo que se considera como el trabajo permanente. Por eso digo. Claro, pero FEMA siempre hace un ejercicio que se llama el de la razonabilidad del costo. ¿Verdad? Si yo te voy a hacer un proyecto de ingeniería que en el mercado vale $100,000 y tú me quieres cobrar $1 millón, pues nosotros hacemos ese análisis y lo hacemos inelegible por cuestión de irrazonabilidad del costo. Pero yo no te quiero poner a ti en un problema, pero es que tengo una pregunta que va con la línea de lo que te estoy preguntando, que no es solamente administrativo. Pero si yo decido cambiar todas las bombillas de Puerto Rico para que estemos alumbrados y me quedo corto después para comprar los postes, ese es mi problema, ¿o no? Bueno, en términos de en qué se va a gastar el dinero, Ajá, la autoridad y Luma, ¿verdad?, se tienen que poner de acuerdo. pero una de las tú no decisiones a lo que voy es que eso tú no se lo dices siempre y cuando esté dentro del scope de lo que es elegible. de lo que es elegible. Eso es correcto. O sea, pero de lo que estoy hablando es de prioridad. O sea, porque yo puedo venir y decidir que quiero cambiar todas las bombillas. Es más, que quiero poner la última tecnología de bombilla, que no necesite electricidad. Vamos, que sean solares y satelitales y toda la chulería. Y después me quedé corto para los postes. Pues eso es problema mío. Si Bueno, los chavos se acaban. En términos de los proyectos, recuerda, nosotros hicimos un análisis del daño que sufrió la red. De ese estimado le asignamos los 9.700 millones. Ese dinero puede venir también de dinero de mitigación, pero en términos generales sí. La Luma y la autoridad van a decidir en qué quieren gastar ese dinero. Obviamente ellos están haciendo un presupuesto de cuánto se van a gastar en cada cosa. No se van a gastar el 70%, ¿verdad?, de ese dinero en bombillas. Pero sí tienen que hacer ese ejercicio de ellos ver en qué. Ahora mismo una de las cosas que ellos han hecho es decidir, la mayoría de los daños que sufrió la red eléctrica en Puerto Rico fue en transmisión y distribución. Ahí es donde está el daño mayor. Las plantas de generación sufrieron muy poco daño. Ahora, ellos pueden decidir usar ese dinero de la forma que entiendan prudente. Están utilizando, bajo el plan que tienen, la gran mayoría de esos fondos para reparaciones de transmisión y distribución y arreglos a algunas plantas de generación, pero la gran cantidad, la gran mayoría de los fondos asignados por FEMA, ahora mismo ellos los están destinando a proyectos para mejorar el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica. Y ahí incluyen las bombillas.
Eso es exacto. Está incluido también el alumbrado Sí, público. sí, el alumbrado es parte El alumbrado público es parte del sistema eléctrico. Y entonces, hablamos de electricidad, hablamos de acueducto ahorita, que incluye dragado también, ¿verdad? Eso es correcto. La autoridad, ya estamos, la ingeniero Doriel Pagan, Ajá. una funcionario que yo respeto muchísimo. Excelente. Excelente. Ha hecho, no, me lleva al trote, como dicen en Qué Calle. bueno. Así es que con ella tiene, ¿verdad? Ha compartido con nosotros los planes que tiene de los proyectos de dragado, ¿verdad? Yo no quiero robarle Muy bien. el tiro de nada, pero está trabajando diligentemente en eso. Parte del reto con los proyectos de dragado es que ese material hay que analizarlo para ver qué contenido tienen, porque los permisos ambientales se pueden tornar complicados dependiendo de los materiales que se encuentren en ese sedimento. Así que O ya sea, está que me de tengo que gastar chavo de los asignados por FEMA para estudiar cuál es el sedimento para cumplir con las leyes ambientales estatales y federales y después poder hacer el dragado. Eso es correcto, eso es parte de los requisitos de FEMA, es que se cumplan con las leyes, ¿verdad?, ambientales federales. Así que parte de eso es ese estudio, ¿verdad?, ambiental, y ellos también ver la disposición del dragado. El dragado produce un montón de sedimentos que tú tienes que tener un plan para disponer de él. Sí. Así que eso es parte de lo que ella está haciendo en este momento. Se pueden buscar 20 sitios en Puerto Rico